¿No saben por qué la bandera de Japón es un círculo? Técnicamente la bandera simboliza el sol naciente, como la que tenía rayitos que se extendían, pero esa ya no se ocupa porque era la bandera militar de Japón. Déjate de hablar de simbolizando la círculos, guerra, porque aún no hemos y en comenzado el realidad video de tuvo como una censura historia. un poco rara, porque Hablando de en algunos círculos, países recuerdo como haber que visto una gusta, ventana un de tema dos círculos como muy bacana en el alguna que parte. lleva, Concéntrense. ¿Cómo se llamaba el y arquitecto? eso, y en realidad los flamencos no son rosados, sino que Creo que son no se refiere a blancos, eso. y en realidad... ¡Oh! ¡Ya me acuerdo! ¡Carlos Escarpa! El arquitecto antiarquitecto. Espera, ¿vamos a hacer un video de historia de un arquitecto que en realidad nunca fue un arquitecto? Bueno, lo fue, pero post-mortem. ¿Cómo? Y el título se lo dieron después de que murió. Ah, sí, ¿ese no se lo había dado la misma academia que lo había denunciado? Sí, porque ganó el premio de arquitectura sin ser arquitecto. La ironía de la vida. Pura envidia. En fin. ¡Corre video! Carlo Scarpa fue un arquitecto nacido en 1907 en Venecia, Italia. Siempre fue alguien muy detallista, no sabía de procrastinar. Empezó a estudiar en la academia con apenas 15 años. Y uno aquí con 20 intentando hacer algo productivo con su vida. Aunque nunca tuvo realmente el título, ya que estaba más inclinado hacia lo práctico y lo artístico. Los exámenes eran realmente rigurosos y como ya estaba generando ingresos, prefirió seguir trabajando. Pero su fama como arquitecto recién se destacó en sus 30. Lo primero que se sabe de él en este ámbito es su carta en defensa del racionalismo. Espérate, ¿y era racionalista? O sea, no, la verdad, según tengo entendido, sus obras se basaban mucho más en lo orgánico y en la mezcla de las artesanías y los detalles. Oye, pero como en su cementerio, el Brión. Esa obra no está en la portada de su libro. Sí. En la portada se puede ver la atención que le ponía a los detalles, con 2 círculos perfectos en la pared de hormigón. Trabajó el acero para una mayor pulcritud. De hecho, esa es la tumba principal, y esos 2 aros representan la unión eterna. Además, hay un pabellón de meditación, rodeado de agua y jardines, con un diseño minimalista que invita a la contemplación y a la paz. Scarpa le daba mucha importancia al paisajismo, sobre todo el agua, creando canales y estanques que recorren el cementerio. Daba una atmósfera tranquila, reflejándose en el agua, la naturaleza y el cielo. Espérate, pero ¿cómo pudo pasar de movimientos tan distintos? Es un cambio súper radical. En realidad no tanto. Él fue construyendo su propio estilo a lo largo de su vida y su carrera. Más que a las corrientes arquitectónicas, su carrera siempre estuvo ligada al agua. Creció en Venecia, así que tiene bastante sentido. Le gustaba el juego de luz y sombras que hacían las aguas de los canales venecianos, y para poder lograr un efecto similar, se puso a trabajar en la fábrica de vidrio. De esta experiencia pudo haber proveído el conocimiento para muchos de sus trabajos, no solo el diseño de jarrones, sino que muchas de sus obras trabajan la luz y las sombras que se logran a través del vidrio y el diseño. Además que el vidrio puede lograr imitar bastante bien el espíritu contemplativo que transmite el agua. Tienes razón. De esta manera su carrera se fue desarrollando en torno a sus primeras experiencias en Venecia, hasta cuando se mudó a Japón. Tal vez a Scarpa le atrajo el espíritu contemplativo de la arquitectura japonesa y por eso al final de su carrera se mudó allí. ¿Pero qué carrera? Si no tenía título cuando estaba vivo, la mayoría de sus proyectos eran remodelaciones o ampliaciones, por eso casi nunca hacía obras desde cero. Bueno, sí es verdad que tenía preferencia a las renovaciones. Tal vez porque le permiten enfocarse en los pequeños detalles. De hecho, una vez dijo: no tengo muchos trabajos ex novo. Diseñé y construí galerías y museos siempre desde un contexto histórico. Cuando el contexto es obligatorio, el trabajo es más fácil. Como el Museo Di Castelvecchio. ese, en Verona, Italia. Era un castillo medieval construido entre el 1350 al 1370 aproximadamente. Fue diseñado como una residencia señorial y una fortaleza militar. Carlos Scarpa fue el encargado de su restauración en 1956. Él decidió mantener la estética medieval que caracterizaba el castillo, restaurando los muros, las torres y las características principales de este, manteniendo su apariencia y función originales, pero quería darle un toque único que se complementara con el estilo, incorporando un diseño interior moderno, utilizando materiales como el vidrio, el acero y el hormigón, para crear una sensación de modernidad. Además, implementó un sistema de exhibición para que las obras de arte expuestas resaltaran, pero sin competir con la estética medieval del castillo. La atención al detalle es lo que caracteriza a Scarpa, desde las barandillas, los suelos, hasta la iluminación implementada para destacar tanto la arquitectura como las obras expuestas. Todo estaba pensado y meticulosamente ejecutado.
Como ocurre en alla Fondazione Querini Stampalia. Scarpa intervino entre 1961 y 1963. Él se centró en la entrada de la planta baja, los jardines, integrando elementos modernos con la estructura histórica. Diseñó un nuevo puente y una entrada principal, utilizando concreto, metal y piedra. Implementó un sistema de canales para manejar las inundaciones, integrando el agua en el diseño interior. En el jardín, añadió escalones flotantes y puentes, combinando materiales y texturas. Su atención al detalle y el uso de materiales de alta calidad realzan tanto la modernidad como la tradición del palacio. Este proyecto es un ejemplo destacado de cómo fusionar lo antiguo con lo moderno. Y es que al final, Scarpa logra tomar elementos de la arquitectura contemporánea de la época e incorporarlo a obras clásicas sin causar disrupción. Los elementos dialogan y logran una armonía difícil de ver en otras obras. Sin dudas logró un estilo único. Ahora que lo mencionas, también podemos hablar de la Gipsoteca Canoviana en Il cimitero di Briona. Fue intervenida entre 1955 y 1957. Scarpa se enfocó en conservar y restaurar los yesos originales de las estructuras de Antonio Canova, asegurando su autenticidad y preservación. Diseñó el espacio interior para exhibir las esculturas de manera efectiva, utilizando luz natural y detalles acústicos para entrar en una atmósfera contemplativa. Su atención meticulosa a los detalles se refleja en la integración arquitectónica y los cuidadosos acabados de los materiales. Logró una síntesis exitosa entre lo histórico y lo moderno, mejorando tanto la funcionalidad como la apreciación estética del museo. La intervención de Scarpa en la Gipsoteca Canoviana sigue siendo un ejemplo destacado de restauración arquitectónica y exhibición artística en Italia. Bueno, tal vez no tuvo un título formal después de todo, pero ¿saben? Carlo Scarpa logró congeniar muy bien su arte con las obras que intervenía, demostrando que no necesita ser un experto para ser un gran artista. Eso no era lo que decía Art Attack. Cállate, ya me había inspirado. ¿Pero seguirá vivo? No, él falleció en Japón el 28 de noviembre de 1978. Oh, qué pena. ¿Y de qué falleció? Estaba viendo una escalera de mármol que le llamó la atención, se tropezó al bajarlas, se pegó en la cabeza y murió. Al final lo llevaron a Italia y lo enterraron en el cementerio Brion. ¿El que mencionamos antes? Sí. Vaya dato perturbador.